Damos la bienvenida a esta distinguida concurrencia, numerosa. Damos inicio al acto público del mes de julio del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy ocupan el estrado nuestros miembros de número, el doctor Álvaro Casalins y el licenciado Juan Cruz Jaime Crespo. Ambos van a exponernos un tema que es muy largamente estudiado por ellos. Ambos son autores de un libro publicado hace ya 20 años sobre Chascomús y la genealogía. Como verán, no son novatos en estos quehaceres. Hoy han de exponer sobre Magdalena y Chascomús, genealogía y propiedad de la tierra, 1770-1930. Señores expositores, adelante. Hola a todos. Esto de ser genealogistas me queda un poco grande, pero me gusta la genealogía, me gusta mucho. Hace 20 años, casi 20 años, nos dedicamos a tratar 40 familias, no todas las de Chascomús, pero 40 familias que representaban un poco el universo de Chascomús, por su antigüedad, por su origen, y nos quedó otro universo, que era la gente tan de Chascomús como la que vivía en el pueblo, era la que pasaba gran parte de su vida en el campo y se sentía también de Chascomús. Hoy empezamos con este tema porque pensamos en hacer algo más amplio, pero la pandemia nos dejó aquí, en estas tres estancias muy significativas de dos partidos muy antiguos, Magdalena más que Chascomús, y empiezo con una referencia sobre la tierra y la importancia que la tenencia de la tierra tuvo en la historia. La tierra es como la principal y más segura base económica que en ese momento se veía. Además, los emprendimientos vinculados a la tierra resultaron ser centrales en un determinado momento de la historia argentina. Los terratenientes, la autopercepción, empleando una palabra moderna, de los terratenientes como élite, como un grupo superior y privilegiado. En el Río de la Plata muchos de ellos constituyeron un grupo estable a través de varias generaciones. En los orígenes hubo una actitud de conquista y decididamente emprendedora. Luego emerge una conciencia terrateniente, sobre todo después de la organización nacional, cuando aparece la sociedad rural. Conciencia entendida como la expresión de un grupo de hombres económicamente dinámicos y políticamente activos, capaces de administrar una estancia, de ser patrones, verdaderas autoridades de una comunidad productiva. Muchos de ellos contribuirían a las guerras, a la reconquista, a las guerras internas. Muchos de los terratenientes se embarcarían en la aventura política partidaria. Serán estos individuos los que adquirirán la más plena conciencia de su posición social, de su prestigio, de su poder, y también serán los más expuestos a las críticas de la sociedad sobre una burguesía terrateniente. Hace años se acuñó la peyorativa expresión de la oligarquía vacuna.
En realidad existió una relación entre el papel desempeñado por los estancieros en los procesos de transformación que entonces comenzaron con gran dinamismo y la adquisición de una posición de prestigio y de poder. Consignar como ocupación la de hacendado era asumir la pertenencia a esa particular condición. Y bueno, empecemos a explicar por qué nos ocupamos de esto. Hay un interés particular de Jaime Crespo y Casalins de vincular un par de antiguos e históricos partidos bonaerenses con la propiedad rural y la genealogía, refiriéndonos a la de algunos terratenientes significativos en Magdalena y Chascomús a partir de 3 primeras y grandes estancias. En un primer momento, bueno, me pasé algo que quería decirle. Vamos a ocuparnos de esta zona, yo no sé si se ve bien, una zona, ahí está, allí está. Esta zona son más o menos unas 300.000 hectáreas que son las ocupadas por estas 3 estancias. Los primeros repartos de tierra los hizo Juan de Garay en 1580. Hizo 2 clases de repartos de tierras, las suertes de chacras y las suertes de estancias. Las suertes de chacra eran hacia el interior de los 2 ríos que marcaban como los límites. El hoy riachuelo, antes río de los navíos, el otro, el río Reconquista, antes el río de las Conchas, tenía algún otro nombre. Las suertes de chacra tenían unas 40 hectáreas aproximadamente. Las suertes de estancias tenían algo menos de 2.000 hectáreas. Perdón, una de esas chacras era la de Domínguez Salerno, seguramente, ¿no? Sí. García Belsunce hizo todo un análisis chacra por chacra, sobre todo de la Magdalena, con todos los nombres que no hoy vamos a omitir, pero es el que realmente hizo un estudio fenomenal, no solamente descriptivo de los sectores, sino además un análisis sociológico de qué es lo que pasó con sus titulares. En un segundo momento hubo otros repartos de tierras y en simultáneo las famosas mercedes reales, que eran los pagos que le hacía la corona de Castilla, es decir, en realidad eran los reyes de Castilla, a quien tenía méritos. Se llamaban mercedes y en la Argentina luego se llamaron pagos. De ahí viene el término los pagos de la Magdalena, los pagos de Chascomús, eran en realidad lo que se había regalado o las mercedes que habían concedido los reyes, representados obviamente. Bueno, la frontera sur de Buenos Aires respecto del indio en un determinado momento era el San-Borombón, el río San-Borombón, que bueno, no sé si alguno lo ubica, más, menos, cuando va a Mar del Plata. Acá tenemos la línea de las mercedes reales, si vos lo podés señalar, tenemos la 45, que es el Rincón de Noario, y luego la que está próxima a eso, el Rincón de Viedma, es otra merced real que recibió Ponce de León y no... son las 2 que conforman la gran estancia de Todos los Santos de 200 leguas cuadradas. Es decir,
250.000 hectáreas. Una legua cuadrada tiene, son 100 leguas cuadradas, 250.000 hectáreas. Una legua cuadrada tiene 2.500 hectáreas. Bueno, primero se pedían las mercedes desde el río de los navíos, el riachuelo, hacia el sur hasta el Samborongón. Luego se empezaron a pedir más allá del Samborongón, más allá del Salado, que fue la segunda frontera, diríamos. En ese terreno enorme que está ahí había una geografía muy plana, muchas lluvias, un clima relativamente templado, porque tenemos nuestros fríos acá hoy, estos últimos días, pero en general un clima templado que lo hacían apto para la ganadería. Y una geografía que tenía lo que se llaman rincones, que son esquinas que forman albardones o el río, y que permitían en ese momento el manejo de la hacienda, cubriendo nada más que uno de los flancos. Y así, en el plano anterior hay 3 rincones muy importantes, que son el rincón de Noario, el rincón de Viedma y el rincón de Villondo. Sigamos. La adquisición de la tierra, ¿cómo se hacía en esa época? Aparte de las mercedes reales, aparte de este primer reparto que hace Juan de Garay, existieron otras formas de adquirir la tierra. Esto de la moderada composición parece una cosa muy extraña, pero en realidad era ponerse de acuerdo con el virrey, con el gobernador, sobre una cantidad de dinero para quedarse con algo que ya se tenía en los hechos. Ya había una denuncia de alguien que estaba poseyendo, podía haber un amparo para que lo protegieran en la tenencia, en la posesión de la tierra, y luego se presentaba ante la autoridad y ofrecía una suma que, de acuerdo a algún perito, era adecuada para esa extensión. Eso era una moderada composición. Hubieron en una época posterior otras formas de adquisición de la propiedad, la enfiteusis, por ejemplo, que sobre todo es la época típica, es la época de Rivadavia, donde la tierra en las Provincias Unidas no existían los catastros, existían planos sueltos que estaban en algunos registros, en algunos protocolos, y entonces se decidió cambiar por esto. Se otorgaba la concesión a cambio de que hubiera una mensura y un canon y la ocupación efectiva. Todos estos requisitos entonces se pactaba entre el Estado, en ese momento el gobierno de las Provincias Unidas, y eso fue lo que le permitió a Rivadavia contraer el primer empréstito enorme, que ahora están de moda, de la Baring Brothers. El segundo aspecto, diríamos, aparte de las formas de adquisición de la posesión, es quiénes regulaban los derechos en esta zona. Y ahí tenemos a los alcaldes de la Santa Hermandad y a los capitanes de los blandengues, que eran digamos, las formaciones que combatían a los indios. Esas eran las dos autoridades que impartían justicia y ordenaban, eran como la policía además del lugar.
¿Por qué tienen importancia estos alcaldes de hermandad? Porque en realidad la propiedad de la tierra tenía mucho que ver con el poder y con quiénes eran los que ocupaban estos puestos. Muchas veces eran designados entre los grandes terratenientes. En 1760, bueno, un poco antes se dice que va a haber un alcalde en la Magdalena, de los dos alcaldes que el Cabildo de Buenos Aires dijo que tenían que cuidar este orden en la campaña. Uno en la Magdalena. El primero fue Clemente López Osornio, bastante conocido por todos, no voy a abundar en la biografía de él. Fue el abuelo de Rosas y tuvo campos en la Magdalena, organizó 5 cuerpos de blandengues, estuvo en las misiones jesuíticas y administró la estancia del rey que se llamaba La Vigilancia, en fin, y termina pidiendo una concesión del otro lado del Salado, lo que se llamó el Rincón de López, por su propio nombre, y donde muere en manos de los indios. Bueno, yo quería seguir hablando de los alcaldes de la Magdalena. Sí. Él y su hijo mayor, ¿no? Él y su hijo mayor, sí. El hijo del primer matrimonio. En 1767 se designa a Januario Fernández de Oeijo. En 1780 a Ramón Rodríguez, padre de Fermín y de Valeriana, ya vamos a ver estos nombres y por qué Valeriana, abuelo del general Martín Rodríguez. En 1789 se designa a Marcos Míguez, también vamos a ver por qué lo consignamos aquí, y en 1801 a Francisco Piñeiro. Al poner Geniarca probablemente sea el primero de los Míguez. Es el primero de los Míguez. Casado con pasaje y paso, si no me equivoco. No. Después. Eso es bastante después. Podría referirme in extenso a cada uno de estos personajes, todos sumamente interesantes, pero voy a hacer alguna referencia. Januario Fernández de Oeijo fue uno de los terratenientes más importantes de su época. Fue justamente el titular de esta estancia de Todos los Santos. Ramón Rodríguez era un cabildante de Buenos Aires, padre de Fermín Rodríguez, que fue comandante de Chascomús, y de Valeriana, que era la mujer de Escribano, que ahora lo vamos a ver, a Pedro Nicolás Escribano, fundando el fuerte de Chascomús. Marcos Míguez se instala en la Magdalena y también vamos a ver que después, familiarmente, es un personaje que deja una descendencia muy importante respecto de estos rincones, sobre todo el rincón de Noario. En 1801 se lo designa Francisco Piñeiro, que es uno de los hombres más ricos de su momento, para dar algunas cifras que hasta hoy impresionarían. Todo gallego. Poseía este Francisco Piñeiro en la década de 1830 más de 70.000 vacunos, 10.000 ovejas y 18.000 caballos. Además de tener en su estancia el Rincón de Noario con su hermano, tenían una sociedad que producía caballos de tiro, de los que se usaban para el acarreo de los barcos del puerto, y además criaban toros, que en ese momento había corridas de toros en Buenos Aires. Por otra parte, él se hizo una casa de 2 pisos en la calle Florida, de las primeras, y bueno, muchas cosas más, pero lo dejamos ahí porque si no, no. De Marcos Míguez, nació en Santiago de Galicia en 1726,
era hijo legítimo de Ignacio Míguez y de María Mariño. Compró un campo en Magdalena y otro en Las Víboras, en el actual Partido de Dolores. Su mujer era Juana Paula Reynoso, criolla, sí, Reynoso Barragán. Y entre otros hijos lo tuvieron a Juan Gualberto Míguez, que es el que nos interesa por el tema específico que tratamos hoy. Bueno, ahora pasamos a los blandengues. Ahí lo tenemos a Pedro Nicolás Escribano, comandante del Zanjón. El Zanjón era un fuerte muy primitivo sobre el Zamborombón, lo que hoy es Ranchos, más o menos para ubicarse, si alguien conoce. Se casó con Valeriana Rodríguez Jiménez de Paz, hija de Ramón Rodríguez, alcalde de la Santa Hermandad. Esto hay una pequeña referencia que quiero hacer. Cuando Ramón Rodríguez quiso avalar la nobleza o la limpieza de sangre de su hija, tuvo que hacer todo un expediente ante el Cabildo de Buenos Aires para que se pudiera casar con un oficial del ejército español. Y parece que lo pasó. Fermín Rodríguez, comandante del fuerte de Buenos Aires, hermano de Valeriana, se casó con Rufina Tadea Rodríguez Magallanes, padres del general Martín Rodríguez. Tampoco me voy a referir a esto. Fundador de Tandil. Fundador de Tandil, sí. Manuel Fernández, un capitán de blandengues, padre de Juan Nepomuceno Fernández, un gran hacendado al que tampoco me voy a referir, con enormes extensiones de tierra en la misma zona. Acá tenemos las tres estancias. Una es Las Mulas, la que está en verde, la otra Los Portugueses, la que le sigue, y después todo lo demás es la estancia de Todos los Santos, que se divide en estos tres rincones. He señalado el Tigre, porque ese embudo, como le decían en el campo, tiene una forma particular que permite que nos ubiquemos los que hemos frecuentado esos lugares con más comodidad. En la punta acá de este ángulo luego vinieron a estar los Godoy, que veo que por ahí hay descendientes, haciendo un acuerdo con los Míguez, ¿no? Bueno, en realidad lo que pasó ahí es que en la Revolución de los Libres del Sur de 1839, como todos ustedes saben, Dolores y Chascomús estuvieron muy implicados, los hacendados de Dolores y Chascomús estuvieron muy implicados en la Revolución de los Libres del Sur del 39. Había algunos que cuando Rosas gana, o sea, se hace la contrarrevolución y Rosas gana, empieza a pasar a degüello, como hacía el restaurador de las leyes de manera habitual. Los Míguez están implicados, sobre todo Estanislao y Juan Luciano, que eran los solterones que vivían en Catedral al Sur, están implicados en esto, y Hermenegildo Godoy, que era un ferviente federal, había sido administrador de algunos de los bienes de los Míguez y hace una declaración, un testimonio ante Rosas para de alguna manera limpiar el prontuario de los Míguez en las Libres del Sur. Y en el catastro siguiente, de 1841, lo vemos con una porción del Tigre como parte, digamos, de los buenos oficios para que todos los Míguez conservaran la cabeza en su lugar. Pero eso se dio mucho en bastantes casos después de la Revolución de los Libres del Sur. Cuando los bloqueos anglo-franceses del 41 al 48, algunos franceses no tuvieron la misma suerte, porque a pesar de que había comerciantes porteños que declaraban a favor de los ciudadanos franceses para evitarles dolores de cabeza o pérdida de cabeza, igualmente Rosas actuó con la fuerza que solía actuar. Pero digamos que son formas también de adquisición de la tierra
que bueno, no son Mercedes reales, pero Mercedes son. Y decirme, los ingleses, por ejemplo, Chascomús, los Twaites, ellos no tuvieron problemas en esa época. No vamos a tocar la zona de los Twaites, Bueno. que están ahí, sino vamos a tocar algunas No, pero vamos a adquisiciones de hablar otros de los- ingleses. Sí, de Segismundo y de Gibson, que después pasa a ser Richard Newton, el propietario de Santa María, y ahora lo vamos a ver Es más adelante. Ahí tuvo mucho tráfico en su momento el puerto de Lavalle, ¿no? Como no podían salir por el puerto de Buenos Aires, el puerto de Lavalle, el partido de Lavalle. Sí, eso es más al sur. Claro. Sí, bastante más al sur. Bastante más al sur. Pero sí, bueno, cuando se bloquearon los puertos en la década del 40, ¿no se me escucha? Acá sí, Cuando se bloquearon los puertos en la década del 40, ustedes saben que Buenos Aires ha tenido la felicidad de crecer gracias al contrabando, con lo cual siempre encontraron lugares alternativos para salir y entrar las mercaderías, no es algo que los argentinos no estuvieran acostumbrados en 1840, ni antes ni después. Entonces sí, claramente con los bloqueos de los puertos empezaron a haber puertos paralelos que tomaron un auge inusitado y que cuando volvió a la normalidad, como claramente era menos rentable llevar la mercadería hasta esos puertos, que de hecho se construyeron un poco a las apuradas para salir de las restricciones y trabas que ponía el gobierno de turno, esos puertos iban perdiendo capacidad. Capaz que uno que sobrevivió fue Carmen de Patagones, pero porque tiene una cuestión distinta y porque la guerra con el Brasil geopolíticamente en 1827 en el Cerro de la Caballá el 7 de marzo lo fomentó y de alguna manera lo logró mantener. Pero yo creo que más allá de Carmen de Patagones, que era lo que llamaban el oasis en el desierto en el siglo XIX, el resto de los puertos alternativos al bloqueo anglo-francés terminaron rápidamente. Y después de Caseros no hubo ningún incentivo económico para reabrirlos, hasta, bueno, después, en la generación del 80, cuando la cosa fluyó, dice Álvaro que me calle, cuando la cosa fluyó y el puerto de Bahía Blanca toma emprendimiento, que estamos hablando de un país completamente distinto al que era el de 1840. Yo quiero seguir con Sí, se pegó la nota al pie de página. con el programa de las tres estancias. Entonces, empezamos con los portugueses. Esto es un descubrimiento. Yo nací en Chascomús. Nunca oí hablar de la estancia de los portugueses. Obviamente, hacia el fines del siglo XVIII, en 1771, un portugués que se llamaba Antonio Rivero de los Santos y que se dedicaba al comercio de ganado, pobló esta estancia gigantesca para nosotros. Veámosla de nuevo. ¿Este es el que se casó con Kelly? Sí. Sí. Cuello. No, ¿Cuelly o Kelly? Porque hay dos Kelly. Porque hay hubo una confusión por un largo tiempo con Cuelly o Kelly. Sí, teniente de la mar y guerra al servicio del emperador de Brasil. Este Rivero de los Santos era un... El micrófono, por favor. Sí, Rivero de los Santos era un portugués que vivía en Uruguay, fundamentalmente en las colonias de Sacramento, y comerciaba fuertemente con Portugal y con España. Hizo una fortuna enorme hasta que el sitio de Colonia lo llevó a pensar en que mejor se mudaba de Banda del Río. Y hizo todos los trámites para volverse español, para que lo aceptaran, le hicieron jurar y le hicieron entregar la mitad de su fortuna, que en ese momento eran cerca de 50.000 pesos. Tuvo que entregar casi el 50% y le pusieron otras condiciones. Dijeron, bueno, tenés que comprar casas en Buenos Aires y propiedades, y bueno, y se largó al sur, empezó a comprar ganado, resultado de las vaquerías y en fin, de las cosas más informales, hasta que se radicó y se plantó en esta fracción de 40 y pico de miles de hectáreas que linda con Chascomús,
en la parte, diríamos, las mulas, está justo sobre Chascomús, sobre el ejido. Y los portugueses están ahí un poco más pegados. No lo consigue inicialmente a la propiedad, pero luego hace una moderada composición y se queda con una estancia que al principio tenía 3.000 vacunos, pero luego en 1790 tenía 3.000 y en 1805 14.000 cabezas. Si no me acuerdo, mal no recuerdo, era un gran pícaro mi antepasado. Y Ernesto tiene un documento. Es el antepasado tuyo. Sí. Tenía en 1790 tenía 3 esclavos, por ejemplo. Alcaldía Serena. Algunas veces. El caso mío no. Sigamos. ¿Puedo hacer una anécdota sobre Rivero de los Santos, la que está transcurriendo? Sí. Un ratito más. En el primer plano que mostraste dos Mercedes que estaban del otro lado del río San Borondón, que eran el Salón de San Borondón, que habían sido medio abandonadas, no recuerdo los apellidos, no sé, y se cruzaban sobre Mitel y Chascomús, estaban superpuestas. Esas dos Mercedes las compró Rivero de los Santos justo antes de que funden los fuertes. Y cuando empezaron a repartir las tierras de Chascomús, se armó un despete que está en el archivo LBN, porque todos los pobladores de Chascomús querían que les reconozcan las tierras que les habían prometido, porque ellos los mudaban al fuerte, un poco a la fuerza y otro poco porque les convenía, pero les daban tierra. Y bueno, entonces el señor Rivero de los Santos compró antes y se peleó con los pobladores de Chascomús, que evidentemente perdió porque nosotros nos quedamos. Era un tipo tan fuerte este Rivero de los Santos que sostuvo este puesto del Zanjón, que lo tuvo como base escribano antes de largarse a fundar Chascomús en 1779. Él era el que pagaba todos los gastos del fuerte del Zanjón. Vos querías decir Una sugerencia, que sabe. que te dejemos hablar Digo lo mismo. y que después todo lo que se pregunte se haga al Al final. Me parece bien. Esta estancia no permanece en el poder de Rivero de los Santos, la compra Juan Bautista Segismundo, que Segismundo no es un nombre, sino que es un apellido. Segismundo era un tipo importante, porque construyó el convento de San Lorenzo, la Recoba Vieja en 1803, y era socio del Teatro de Comedias. Aparte, había solicitado al Cabildo 65.000 hectáreas al sur del río Salado. Este era el... Bueno, pero volviendo a los portugueses, diríamos, más allá de que tuvo más de un propietario, fue vendida en 1825 a Jorge Gibson, de la Casa de Comercio británica John Gibson & Sons, cuya sede sudamericana estaba en Buenos Aires. Y a partir de 1822, después de los Gibson, las múltiples cualidades del administrador de sus campos bonaerenses, Richard Black Newton, lo transformaron, diríamos, en uno de los propietarios. Vamos a seguir mirando la estancia de los portugueses, esto ya lo vimos. Acá hay un error, de acuerdo a lo que era, no era Ana Cueli Escobar, la mujer de José Rivero de los Santos, sino Kelly, ¿no? Sí, según Josefa del Toro fue otra de sus mujeres. Kelly Lara era. Exactamente. Kelly y Lara. Claro. El de él desciende Liborio Rivero, que se casa con Claudia Escribano, hija de Pedro Nicolás Escribano, el fundador de Chascomús, y también con Isabel Rodríguez, hermana de Martín Rodríguez, el general Martín Rodríguez. Y también hay una descendencia a través de María Antonia Rivero con los Fabre. María Josefa Fabre, casada con José Lastra, hermano de Domingo Lastra. Acá vemos un poquito en un gráfico, Juan Segismundo, con su ascendencia, que la comitimos, Jorge Gibson. Esto se divide en dos grandes fracciones. Una, el paraje La Limpia, que la compra la testamentaría de Manuela Fernández de Piñeiro. Y la otra, Santa María, que la compra Richard Black Newton, el introductor de los alambrados en la Argentina.
El paraje La Limpia fue dividido después entre Francisco Piñeiro, Mercedes Piñeiro, Trinidad, Felipe Piñeiro, bueno, y los últimos, diríamos, titulares que vamos a mencionar acá, porque hubieron otros, los Frías Quay, Frederking, María Frederking sigue siendo dueña hoy del campo, los Hernández, y una parte Hugo Robson, Elena Muledi y Roberto Wilson, algunos de los propietarios. Quería volver a mirar una cosa. Pasamos a la estancia de las mulas, que es la más chica que vimos hoy en el plano, color verde. En 1796 el capitán Pedro Escribano, además de fundar Chascomús en 1779, pobló e hizo mensurar esta estancia que parece chiquita al lado de las otras dos, pero que tenía 20.250 hectáreas. En 1808 su viuda, Valeriana Rodríguez Jiménez de Paz de Escribano, solicitó una moderada composición y el virrey don Santiago de Liniers le vende un campo de estancia de 2 leguas y media de frente por 3 leguas de fondo. En 1809 Valeriana vendió todo al matarife José Domingo, diríamos hoy en términos, revolvió inmediatamente la estancia. Hereda las mulas Luisa López, viuda de Domínguez, que contrae nuevas nupcias con Eugenio Villanueva. Acá vemos cómo un matrimonio cambia la titularidad diametralmente. Y Villanueva vende una fracción a Simón San Martín, que es la que linda con el ejido urbano de Chascomús. Las hijas de Eugenio, Luisa y Amalia Villanueva, le venden a Flowers, Alfonso y compañía. En 1854, el agrimensor Eguía la vende en 6 fracciones a gente ya más de nuestra época, y ahí aparecen Ricardo Newton, que era lindero, Santiago Kitchi, Juana Macargo de Johnston, Emilia y Cipriano Newton, José Graham, José Benavento, luego Sansón Echepare y Guillermo Maquines. Guillermo Maquines a mí me suena porque fue intendente de Chascomús, era conservador, y mi abuelo era su secretario en una época. Pedro Brown, luego Gervasio Páez, Juan Brown, y acá lo vemos en un gráfico. Seguimos. Este es un catastro de 1830 que muestra los portugueses y las mulas. Los nombres los hemos puesto nosotros. En esa época los portugueses era conocida como Segismundo, y las mulas sí ya tenían el nombre de las mulas, que originariamente se lo dio la laguna, una laguna que había ahí. Acá vemos un catastro de 1864, donde están las estancias de los portugueses y las mulas, ya dividido. Hay Llanos, Mariano Álvarez, Francisco Piñeiro, Mercedes Piñeiro, Trinidad Piñeiro, Felipe Piñeiro, Hugo Robson, Lon Muledi, Wilson y Ricardo Newton. Catastro de 1895, ya mucho más subdividida, no voy a leer todos los nombres, pero bueno, esto es más parecido a la de 1930, este catastro es de 1930, donde aparecen las estancias de los portugueses y de las mulas, mucho más subdivididas. A raíz de esto, digo, bueno, esta es la reforma agraria famosa de la Argentina, la gran rotación que se da en la provincia de Buenos Aires en particular, sobre todo en esta zona, a diferencia de lo que ocurría con las provincias del norte, donde
instituciones coloniales seguían todavía vigentes y la propiedad se transmitía sin subdivisiones a este nivel. Pero también producido por ventas, matrimonios o hijos. También. Es decir, hubo muy pocos mayorazgos que existieron, pero hubieron en el norte y en cambio acá, contados con los dedos de la mano, algunos patronatos, algunas capellanías, algunas formas de propiedad coloniales, pero que no tuvieron difusión. Bueno, yo voy a terminar con la estancia de Todos los Santos, que son 100 leguas cuadradas, 250.000 hectáreas, tiene los 3 rincones que ya hicimos referencia, el rincón de Noario, el rincón de Villoldo y el rincón de Viedma. El origen, que ya también un poco lo dije, 1665 la adquiere el capitán José del Pozo y Silva, que se la compra a Meléndez, luego la adquiere don Nicolás de Echeverría y Galardi, la hereda su única hija Ignacia de Echeverría, casada con Januario Fernández Doeico, y a partir de Januario, ya casado con Ignacia Echeverría, compra otra parte y conforma la estancia esta enorme de Todos los Santos. En particular el rincón de Noario se lo da en dote a su hija Manuela Josefa cuando se casa con Francisco Piñeiro. Vos quiero que sigas vos. No se aplaude de los movimientos de la sinfonía, hay que esperar que termine. En este caso hay Nos faltan. Me voy a cambiar de lugar porque si movemos la computadora vamos a mover los cables y vamos a hacer movidas. En realidad el gran genealogista acá es Juan Cruz. Yo tengo la genealogía como hobby, me gusta la historia, pero él domina estas cosas, entonces prefiero que maneje ambos preferimos. Bueno, yo voy a empezar acá con esta anterior. Les quiero contar una cosa que nos pasó mientras preparábamos la charla con Álvaro. Y es que empezamos a ver los arbolitos genealógicos y nos enteramos que Januario Fernández, sabíamos que se había muerto en 1792, pero revisando los papeles nuevos se enteramos que murió el 4 de julio de 1792, así que venga como homenaje a 231 años de la muerte. Yo podría haberles mentido y decirles, lo habíamos preparado para la pandemia, para los 230 años, y no pudimos hacerlo, pero no, la verdad que nos enteramos hace 15 días. Pero bueno, sirva de homenaje. La figura de Januario Fernández además fue muy estudiada por genealogistas mucho más importantes que nosotros, como Fernández Bursaco, que era descendiente directo de Januario Fernández. Todo lo que es Rincón de Noario en épocas del Pozo y Silva ha sido excelentemente estudiado por José María Martínez Gribot, acá presente. Martínez Galvez también publicó sobre los Fernández Doeijo. O sea que en realidad no van a ver acá nada de genealogía nueva o cosas novedosas, sino que es más bien una recopilación de grandes genealogistas que nos precedieron y que nos permiten de alguna manera ordenarle los árboles hoy para poder machear lo que es la genealogía y la propiedad de la tierra. En el caso de los 3 rincones, a mí me pareció que era mejor presentárselos en un árbol genealógico en vez de esas recargadas diapositivas de congresos pseudocientíficos a los que uno va. Acá yo creo que lo importante para que tengamos en cuenta es que Ignacia de Echeverría era hija única, y no es un dato menor, porque como todos ustedes sabrán, en las familias en que hay un hijo único, la herencia siempre es más jugosa que cuando hay entre 14 hermanos. Y la verdad que Nicolás de Echeverría le deja todo a su hija a partir de su casamiento con Januario Fernández. La verdad que Nicolás Echeverría nunca había ido a esos campos, nunca había estado en esos campos. Januario Fernández era un tipo mucho más emprendedor para la época, una persona que veía ya
el futuro del sector agropecuario como movilizador de la economía, bueno, en ese momento colonial, no vamos a hablar de nacional, y la verdad que fue un gran soporte para su suegro, que se dedicaba más bien a la administración de sus múltiples propiedades en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires que era mínima en esa época. La ciudad de Buenos Aires iba, en términos actuales, de la avenida Córdoba a la avenida Belgrano y del Río de la Plata a lo que hoy es la 9 de Julio, que por supuesto no existía ni mucho menos. Pero digo, eso era la ciudad de Buenos Aires, y las casas que valían eran pocas y estaban cerca de la iglesia de San Ignacio, en la Catedral al sur, y lo que hoy puede ser un poco yéndose hacia las afueras al barrio de San Telmo, y otro poco por una calle Florida que recién empezaban a hacer por 1822 como una arteria importante para los porteños de la época. Pero digamos que todos vivían más o menos cerca de Catedral al sur, y por supuesto que tenía su casa Nicolás de Echeverría, y ahí también le da la casa para vivir a su hija con Januario Fernández. Ellos tienen 4 hijos, de los cuales hay algunos más interesados por el campo que otros. Para que se den una idea, Manuela Fernández de Rodríguez rápidamente vende lo que hereda a su hermana, Manuela Josefa de Piñeiro, y lo mismo Valentina, casada con Lorenzo. Hago una nota al pie de página: Manuela Fernández y Gregorio Rodríguez. Es interesante la figura de su hijo Marcelino Rodríguez, no por hacendado, sino que porque fue uno de los principales precursores de la independencia paraguaya en 1811. Se fue a combatir por la independencia paraguaya en 1811 y tiene unas muy lindas memorias que después rescata Manuel Bilbao en su famoso libro de recuerdos de Buenos Aires. Y después tiene dos hijos, un hijo y una hija muy interesados en el tema de campo, como puede ser Manuela Josefa, fundamentalmente a partir de su matrimonio con Francisco Piñeiro. Acá, como dice Ernesto, todos gallegos, o sea, pero no gallegos por españoles, gallegos de Galicia. Que digamos que se ponían esto al hombro. Y después Juan Luciano Fernández, que también fue una persona muy interesada en el tema del campo. Y miren, acá les voy a ponerles en perspectiva lo que era la propiedad de la tierra en esa época. Ustedes saben que, por ejemplo, era más valioso tener 10 esclavos en tu casa de Buenos Aires que 25 leguas de campo, más allá de de algunas fronteras mínimas que tenía Buenos Aires y los alrededores, por lo cual la gente que en ese momento iba hacia lo campero, que iba hacia lo agropecuario, era gente que tenía cierta visión de futuro y que no se quedaba en el comercio citadino que ofrecía la comodidad de un Buenos Aires colonial, donde las grandes fortunas subían y bajaban al ritmo de la amistad con el poder de turno y las capacidades para usar los distintos recovecos que daba el estuario del Río de la Plata para traer la mercancía de contrabando. En cambio, esta gente era más de ir hacia lo productivo, de buscar esto como alternativa. Juan Luciano Fernández se casa con Rita Valderas, y acá hay un punto interesante de cómo la genealogía a veces, como decía algún descendiente de Antonio Devoto, que terminó ligando toda la plata a los descendientes de Juanita González, la enfermera, uno no sabe para quién trabaja. Cuando se muere Januario Fernández en 1791, la heredad enorme se divide entre los 4 hijos y se divide la mitad con Juan Luciano Fernández. Pero Juan Luciano Fernández, fíjense acá ustedes, se muere al año siguiente de 32 años. O sea, el hijo muere un año después del padre, de 32 años. Y se había casado muy joven con Rita Valderas. Que es un personaje con el que me quiero detener 5 minutos para analizarlo en términos de la actual generación de cristal, de la gente de ahora que cree que todo es sencillo. Rita Valderas era una chica, la que presumo que era linda por los buenos matrimonios que hizo, que había venido junto con su padre en 1777, cuando el rey de España manda un contingente de gallegos y maragatos a poblar la Patagonia, ¿no? Que es el origen de Carmen de Patagones. Pero antes de llegar a Carmen de Patagones, ese contingente se barco naufraga enfrente de Montevideo. Y Rita, que venía con su padre, Marcos, viudo, o sea, ella ya no tenía madre, y con su hermana,
que después se va a casar con Freire, llegan a Montevideo y deciden no seguir el viaje a Carmen de Patagones y quedan en Montevideo. A los que quedaron en Montevideo, el rey, que ya tenía bastantes problemas entre Montevideo y Buenos Aires para ver como habían competido por ser la capital del virreinato, era un tema complejo porque Montevideo era un puerto de aguas profundas y hubiera sido una mucho mejor capital del virreinato que la pobre Buenos Aires y ese río lleno de barro al que ni siquiera podías llegar en barco, tenías que buscar unos carretones enormes que te traían hasta la ciudad y que no te agarre la sudestada porque te ibas al agua con carretón, con baúl, con Rita y con Margarita. Se había puesto bastante complicado. Entonces el rey dijo, bueno, algunos de los que quedaron en Montevideo los vamos a derivar ¿a dónde? Y buscar un lugar complicado donde no quiere ir nadie y que recién esté empezando, pero que tengamos que fortificarlo, a Chascomús. Muy bien. Ahí parte Margarita con el padre a los 13 años, o sea, a los 10 años naufraga, a los 13 se la llevan y a los 15 se casa con Juan Luciano Fernández. ¿Bien? Claro, las generaciones actuales piensan que casarse a los 15 años es una cosa desastrosa. Es más, seguramente que el colectivo feminista vendría a decirme a mí que es casi un acto patriarcal y machista y obligar a la chica a esto. Pero mi tatarabuela se casó a los 15 años, seguramente tu tatarabuela también. Y en esas épocas, a los 15 años ya el matrimonio era visto como algo muy normal. Es más, a los 24 eran solteronas que ya no conseguían, a menos que hereden en ese momento de la vida un buen campo en algún lugar interesante. Bueno, cuestión que se queda sin suegro a los 24 años y se queda sin marido a los 25. ¿No? Pero, claro, se acuerda con 8 hijos, pero como la vieja película de Bayón Herrera, del año 41, veo que varios la habrán visto seguramente en el año 41, es decir, joven, rica y estanciera, o sea, era un partidazo, Rita Valderas, y rápidamente Juan Gualberto Míguez, que tenía intereses por la zona, se casa con ella 5 años más tarde, en 1797, ¿no? Con Míguez tuvo 10 hijos más, con lo cual, para 1811, a los 44 años, la señora había tenido 19 partos. Bueno, 18, y uno que se le murió. ¿Bien? Claro, para 1819, a sus 22 años se murió, no le quedaba mucho más por hacer. ¿No? 52 años. Entonces, unos intensos 52 años de una mujer, esto es ser empoderada. ¿No? Esto es ser empoderada. A los 10 años lo llevó al padre a Chascomús, que se casó, que manejó las cosas, y arrancó la sucesión en 1819. Claro, acá hay un tema que a lo mejor algunas personas lo entienden más que otras. Con 10 hijos de un primer matrimonio y 8 hijos de un segundo matrimonio, es probable que no se lleven bien entre todos, ¿no? Algunos por ahí conocen lo que estoy diciendo. Y más cuando hay 3 rincones para repartir, ¿no? Con 250.000 hectáreas ya la cosa se pone más complicada todavía. Como ella sabía que iba a haber un problema, sobre todo entre su segundo marido Juan Gualberto Míguez y su cuñada Manuela Josefa Fernández de Piñeiro, que también era flor de mujer empoderada, que el hijo de ella es uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, que tenía claro la administración del campo, ella llevaba adelante la administración del campo, ¿bien? No hay ninguna que del castre, Manuela Josefa Fernández de Piñeiro, se encuentra con el cuñado lindando. Y como Rita Valderas se ve que además de linda era muy inteligente, ella no es que se muere y se muere, ella hace un testamento. Pero hace un testamento que se me perdió ahora, pero se lo voy a mostrar. ¿Por qué esto va tan adelante? Acá. Arranca por lo pronto, voy a leer de ahí porque acá no leo nada. Arranca por lo pronto diciendo que toda la plata que tiene le tocó del primer marido. Que ella llegó al primer matrimonio con lo opuesto. Entonces, bueno, ya deja entender que toda la plata era de Fernández. Dice que repartió la plata cuando se murió su primer marido entre sus hijos, pero que su hija Petrona, por hallarse separada de mi lado, no se la aceptó.
Le dijo al marido que no se la... En esa época, nota al pie, no es que la mujer podía tomar la herencia, el marido tenía que admitir la cosa por una cuestión jurídica muy complicada. Las mujeres eran incapaces. Sí. Jurídicamente hablando. Ah, menos mal. Pero no, te puedo asegurar que no era nadie, capaz ni Manuela Josefa Fernández, ni Rita Valdera, no era ninguna, pero jurídicamente no tenían la potestad de poder disponer de los bienes o de aceptar las herencias paternas. Estaba casada. Si estaba casada. Si estaba casada. Viuda ya no. No. Exacto. Bueno, Petrona no le aceptó la plata y por lo que se lee en los documentos de la sucesión de Rita Valderas, que es muy interesante, la pueden leer en el Archivo General de la Nación cuando quieran, está online también en Family Search. La sucesión fue larga y complicada porque que unos hijos no querían vender, que otros hijos no querían aceptar el testamento, que otros hijos impugnaban el testamento. ¿Y cuál era el principal problema? Esta cláusula del testamento era fundamental. Del quinto de mis bienes, separen 4.000 pesos, que era un platal, no ahora, ¿no? Que son $2, pero ese fue un platal. Separen 4.000 pesos y se lo entregan a mi expresado marido Juan Miguel, o sea, al segundo marido, cuya manda luego en reconocimiento, aunque muy inferior a los afanes, celos y actividad con que se ha conducido en el manejo de los intereses de la casa. Y prohíbo a todos los herederos que lo incomoden en el más mínimo sobre particular alguno. Y lo nombro mi primera albacea. O sea, quedó claro lo que esta señora quería, ¿no? Bueno, qué momento que habrá sido esa casa del barrio de Catedral al Sur, ¿eh? Lo que habrán comentado las vecinas de atrás de las cortinas, lo que se escuchaba. Porque no fue una sucesión para nada fácil. De hecho, apenas iniciada la sucesión, Manuela Josefa Fernández le planta un pleito a Juan Gualberto Míguez. Lo menos que le dice el cuatrero, que las vacas se pasan a tu lado. Yo le dije que todas estas cosas no las dijera. Pero a ver, corren por su cuenta. No, me encantaría ver el pleito después. No, él lo vio. Sí, bueno, Archivo General de la Nación, Family Search. Lo tenemos. Después lo veo. Hay lugar. Bueno, le dijo de todo en el pleito, Manuela Josefa Fernández. Pero tanto no habrá habido, porque al final tuvo que aceptar Manuela Josefa Fernández la división de los bienes como se había determinado. Con lo cual, ¿qué quieren que les diga? Eran dos gallegos enojados y peleando, o sea, no iba a ser fácil el pleito. Pero finalmente se resolvió bastante equitativamente. El buen nombre de Juan Gualberto Míguez quedó debidamente rescatado. Manuela Josefa Fernández tuvo que dar unos pasos para atrás en el asunto y empezaron a dividir las tierras de manera de acuerdo a lo estipulado. ¿Bien? Eso era en el lado eso eran todos los campos de Chascomús, Rincón de Viedma, etc. El lado de Magdalena había quedado en su mayoría para los Piñeiro y para los Fernández, hijos del primer matrimonio de Rita Valderas con Juan Luciano Míguez. ¿Por qué las tierras de Magdalena quedan en el primer matrimonio? Bueno, por ustedes cercanía. En esa época era mucho más fácil administrar un campo en Magdalena que tener que cruzarse San Boromón para administrar. Porque no es como la ruta 11 que te lo hace cruzar un puente, ¿viste? No es la autopista 2 y ni siquiera era el ferrocarril. No existía nada de eso. Era la pampa, el indio y el coraje que tengas para irte hasta allá a manejar el campo. Tenías que pasar por San Vicente, si no tenías que dar todo. Exactamente, porque era imposible llegar por los bajos de lo que después fue la Ciudad de la Plata, que por supuesto no existía ni pensaba existir la Ciudad de la Plata. Lo último más o menos razonable que tenías para abastecerse era Quilmes, y de ahí empezar a arreglarte. Entonces, por eso era lógico que los hijos del primer matrimonio prefieran los campos de Magdalena, porque no lo ven con una visión nuestra del siglo XXI, sino que la veían con su visión del siglo XVIII. Acá es como se dividen también, se lo hago en un arbolito porque es mucho más fácil de entender que todo lo que puse en la Argentina. Acá están los hijos de los Fernández Valderas, digamos, del primer matrimonio de Rita Valderas. A los Chávez Fernández le tocan tierras en Magdalena. Estos Chávez Fernández son interesantes porque son Chávez Arroyo, y este Chávez Arroyo es hermano de la madre de Juan Nepomuceno Fernández, que después va a ser el padre de la Fernández Coronel, y de ahí vienen los campos de los Alvear Fernández Coronel,
que la plata en realidad es Fernández, que en realidad es Chávez Arroyo. ¿Bien? Pero digamos que esos Fernández Chávez van a estar también presentes en Chascomús. Del otro lado, que no analizamos con Álvaro, pero ahí van a estar los grandes campos de Juan Nepomuceno Fernández. ¿Bien? Y ahí viene el parentesco de esos Fernández con estos Fernández que no son los mismos Fernández. Después viene Victoria Fernández, que también es un caso muy interesante. Ella quedó soltera. Cuando muere la madre, ella va a vivir a casa de su padrastro, Juan Gualberto Míguez, con sus dos medios hermanos solteros, Estanislao Míguez y Juan Luciano Míguez. Ella ya está llegando a los 40 años, el padrastro estaría en los 60, los medios hermanos en los 20, 22. Mucha gente de servicio en esa casa de Catedral al Sur, porque tenían por lo menos 15 personas de servicio, entre hombres y mujeres. Y Victoria Fernández a los 40 años se embarazó. Quedó de golpe un día, quedó embarazada. ¡Ah! ¡Qué momento! Y a los 10 años, cuando se va a morir, dice una cosa más compleja todavía. Dice que a José Sixto Fernández, su hijo, lo tuvo... Se enojó Victoria, sí. Ya me va a venir a tirar las patas. Acá. Lo tuvo el hombre sin impedimento para casarse. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Sin impedimento para casarse, pero con diferencia social, para que Victoria lo acepte. Con algún grado de cercanía que complicaba la convivencia en Catedral al Sur. Con algún hombre de la iglesia de Catedral al Sur que tuvo su desliz. Nadie se sabe, nada se sabe, porque ella lo único que deja decir en su testamento es que todo queda para José Sixto Fernández y que el hombre con el que ella se tenía que casar estaba libre de posibilidad de casarse. Y el otro, no hay ningún reconocimiento, ella tampoco da ninguna otra cosa sobre el padre. Pero qué interesante, para 1855, en el censo de 1855, 5 años después de muerta Victoria, José Sixto Fernández sigue viviendo en la misma casa con los Míguez, en la misma casa de Catedral al Sur, pero ya casado con su prima hermana legítima, Ramona Fernández Orajibel, hija del hermano de su madre, ¿no? O sea, cómo ahí la familia hace como una protección hacia ese chico, lo vuelven a tomar dentro del clan familiar al casarlo con su prima hermana y le dan de herencia la primera estancia, que era la estancia más importante que tenían los Fernández en Magdalena, ¿no? Una primera estancia que José Sixto Fernández, un hombre al que le gustaba la buena vida y el buen gasto, se encarga de ir vendiendo a Enrique Thompson, un inglés muy de avanzada en esa época y que estaba muy interesado en el progreso de Magdalena. En 1863 le empieza a vender parte de la primera estancia y el resto de los descendientes se la terminan de vender en 1910. Y mientras tanto, el resto de los Fernández Orajibel, que son un montón y que además tienen la mala suerte de tener 10 hijos cada uno, empiezan a atomizar la herencia que reciben en Magdalena. Entonces yo les voy a mostrar unos catastros acá que le van a mostrar a ustedes. Miren, ¿ven? Estos eran los campos de los Fernández en 1895. Acá tienen. Acá tienen. La primera estancia era todo esto. Enorme, Magdalena. Acá lo que le tocó a los Fernández Orajibel se ha dividido entre todos los hermanos. Miren cómo se va dividiendo, ¿no? Acá la estancia de los Chávez Fernández. Y acá una estancia que es un trueque que hace en 1819 con el pacto entre Miguel y Manuela Fernández de Piñeiro, que le tocaba a Manuela Fernández de Piñeiro, se lo deja a Juan Gualberto Míguez y después acá viene Vicente, un nieto de Juan Gualberto Míguez. Entonces ven acá. Después, cuando seguimos en el catastro del 30, ya está todo de Thompson y Simpson y otros, y no hay casi ningún Fernández por ningún lado, ¿no? Para 1930 habían liquidado todos los campos los Fernández en Magdalena.
Enrique Thompson, los descendientes todavía tienen primera instancia como parte de ellos. Sí, Exactamente. Bueno, ¿qué pasó con lo que le tocó a los Míguez? Acá también. Acá algunas instancias fueron de Magdalena, como el Rosario, que le fue a Estanislao, y después como murió soltero lo hereda Vicente. Después tenemos el Carbón, que fue Nicanor, que os voy a mostrar, que es en Chascomús. El puesto de la costa es de Magdalena también. Acá reciben las hijas, las nóbregas Míguez reciben el Tigre, que es todo ese un triángulo que les voy a mostrar. Una de ellas se casa con Avellaneda, o sea, fue primera dama de la Argentina, Carmen, y Julia hereda la estancia, que es un huergo, y en la década de 1890 más o menos todo esto se vende a Olmos. Y después tienen la famosa estancia que va a quedar en Chascomús, es Nuestra Señora del Carmen, de José Eulalio Míguez, que en sus grandes porciones se divide en la rama de Martín, que va a tener Juancho, y en la rama de Luciano, que va a tener San Rafael. En el caso de Martín Míguez tiene bastantes descendientes que van a ir subdividiendo Juancho, y en el caso de Luciano lo que tiene es un solo hijo varón que muere antes que él, y que es el padre de Juan Luciano Míguez, que muchos de ustedes lo han conocido, que en realidad él queda huérfano de padre a los 8 años, huérfano de madre a los 9 años, es criado por sus tías solteras, y por su tía Susana Míguez de Espinosa, que no tuvo hijos, y que lo dejan a él de heredero de San Rafael, y por eso pasa todo a Míguez Grisol, a él como hijo único vuelve, digamos, esas cuestiones de herencia, que es lo que se vive entre muchos, cuando tienen hijo único vuelve a ser todo de uno. Y acá se lo voy a mostrar un poquito graficado en los mapas. Acá tienen el río San Borombón, acá tienen el Tigre, acá tienen San Rafael, acá tienen el Carbón y acá tienen Juancho, ¿no? Esto es lo que queda. Bueno, y toda esta parte del Rincón de Viedma es lo que le había tocado a Manuela Josefa Fernández de Piñeiro, y toda la pelea era porque acá no había una frontera muy delimitada, y ese era el principal problema que tenía doña Manuela Josefa. Cuando ustedes lo ven ya en el catastro de 1895, ven que ya el Tigre, acá está la parte que quedó para Godoy, por ese cuento que les hice de la época de Rosas. Esto ya era una colonia agrícola armada por Félix Olmos, o sea, ya lo habían vendido las nóbregas Míguez. Acá tienen San Rafael, acá tienen el Carbón, todavía sin subdividir porque vivía Nicanor, y acá tienen Juancho sin subdividir porque vivía José Eulalio, ¿no? José Eulalio. Pero cuando van a 1930, acá claramente ya es Martín Juancho, acá están la de Espinosa y María Esther Míguez solteras con San Rafael, y acá tienen el Carbón sumamente subdividido entre los descendientes de Nicanor y algunas partes que se vendieron, y acá el Tigre ya es de muchos que nada tienen que ver con los Míguez. En el caso de los Piñeiro, de esta señora tan peleadora, también la cosa se fue dividiendo de manera diferente. Por un lado, Viviana Piñeiro, don Pedro Escribano, tuvo un solo hijo, que tuvo una sola hija natural, que heredó toda su parte, María Rosa Escribano de Bocú. Después tienen la parte más famosa de Francisco Piñeiro con Petrona García, donde viene Pancho Díaz, el Rincón de Noario, las famosas estancias de lo que hoy es Punta Indio. En ese momento no existía Punta Indio como partido independiente, ¿no? Pancho Díaz, que después pasa a los Pirovano Alza y a los Alzaga Moreno, y la parte del Rincón de Noario, que después pasa a Emma Piñeiro y a Petrona Piñeiro de Frías y a Emma Piñeiro de Saavedra, que finalmente lo hipotecan y pasa al Banco Hipotecario Franco-Argentino, que se encarga de subdividirlo en la década después de la crisis de 1930, ¿no? Y después tienen a Felipe Rómulo Piñeiro, que nunca se casó, pero con esta señora Concepción Ramos tuvo a Rómulo Felipe Piñeiro, que hereda Luis Chico y Luis Grande. También Rómulo Felipe Piñeiro era un clásico representante de la generación del 80, vivía en París mientras los administradores fumaban las estancias, con lo cual esto después se fue vendiendo sobre todo a los Torquins, que empezaron a comprar Luis Chico, Luis Grande, y después fue todo Torquins. Y acá tienen la parte de los Hernández, el Albardón, que también se va vendiendo. Y dejo aparte lo de Calderón de la Barca, que se lo voy a contar en unos minutos, porque le toca a los Calderón de la Barca Fernández la parte en Chascomús. Todo esto que les cuento
es lo que en ese momento era Magdalena, que hoy es Punta Indio. Y esta parte queda Pachacúa. Vamos a verlo en los planos, que es mucho más gráfico. ¿Ven? Acá tienen cómo se divide el campo, el rincón de Noario, entre los descendientes de los Piñeiro. Acá tienen a María Escribana, a los Bocú, a Rómulo Piñeiro, a Trinidad Piñeiro y a Francisco Piñeiro y Pedro Piñeiro, ¿no? Acá está Pancho Díaz, la famosa estancia. Y esto es 1895. Cuando ya nos vamos a 1930, ven cómo todos los hijos naturales de Felipe Rómulo Piñeiro se dividen y se va achicando todo, como todo lo escribano va siendo comprado por Torquins. Aquí tienen a María Villa Torquins de Muniz Barreto, ahí tienen a Torquins, acá tienen Pancho Díaz, bastante más chico de lo que era, como de Emilio de Álzaga para 1930, y acá lo que era de Emma Piñeiro de Saavedra y de Petrona Piñeiro de Frías, ya en manos del Banco Hipotecario Franco-Argentino, que después lo va a liquidar. En este momento está en proceso de liquidación por la crisis de 1929. Y acá se hace el pueblo de Punta Indio, son los terrenos que era de María Escribano, y ya ven cómo esto ya se convierte casi en quintas. Dos o tres cosas. Sí. María Escribano es hija de Pedro Nicolás de Escribano. O sea que se vuelven a juntar, diríamos, el poder con las familias. Y iba a decir algo de Pancho Díaz. Pancho Díaz es un capataz que tiene Francisco Piñeiro, que participa en la reconquista de Buenos Aires, que lo salva a Patricio Lynch de morir y lo lleva a la casa de Escalada, y luego desaparece. Y Francisco se preocupa mucho porque lo mandó a la guerra, a la reconquista, participando activamente, y piensa que se ha muerto. Entonces a un enorme potrero del rincón de Noario le pone Pancho Díaz, en memoria de ese capataz. Pero el capataz no estaba muerto, lo tiraron al zanjón de Fuerte y con el agua y con ayuda de un desertor de los ingleses, resucitó. Un día apareció a caballo en la estancia del rincón de Noario y pensaron que era un fantasma. Pegaron un susto espantoso y quedó ya como famoso. Francisco Piñeiro lo tuvo a su lado hasta su muerte. Y en memoria de él, santificó este campo, se llama Pancho Díaz. Bien merecido. Bueno, y para ir terminando y no aburrirlos, vamos a terminar con la parte de Calderón de la Barca, que es los Calderón de la Barca Piñeiro, le toca la parte del Rincón de Viedma lindando con lo de Miguel, ¿no? Entonces tenemos, acá hay un caso particular interesante. De todas estas estancias que se divide el Rincón de Viedma, la única que queda entera con una porción importante es Loma Alta. ¿Por qué Loma Alta quedó entera y no se subdividió? Bueno, porque Isidro Calderón con familia Villarino tuvo una sola hija, María Ventura Calderón, que heredó Loma Alta, que con Carlos Aráchaga tuvo muchos hijos, como 11, de los cuales, excepto uno, todos quedaron solteros y solteras. Con lo cual, todo lo heredó su sobrino, Carlos Aráchaga, heredó a todas las tías y a todos los tíos y volvió a juntar todo lo que era Loma Alta. Y como se quedó soltero y sin herederos forzosos, hizo un testamento donde creó la Fundación María Calderón de la Barca en homenaje a su madre. Y hoy es la Fundación María Calderón de la Barca la que administra esa estancia que por legado hereditario no puede dividirse. Entonces es lo único que quedó como una porción grande hoy. Es cultural, es fundamentalmente artístico, que tiene una colección de cuadros muy importante y no quería dejarla y lo dejó a Robredo. Hasta el día de hoy es el presidente de la Fundación. Después vienen las otras dos hermanas Calderón de la Barca Piñeiro, que son Josefa y Feliciana. Josefa se casó en primeras nupcias con Domingo Casalins y tuvo un solo hijo, Domingo Casalins, que se casa con el italiano López Escribano, heredan San Juvencio. Josefa se muere y Domingo Casalins
Se ve que tu antepasado era un tipo cómodo y para no moverse mucho se casó con la cuñada, ¿no? Que era Feliciana Piñeiro, con la cual tiene más hijos, ¿no? Tiene a Félix, tiene mucho más que esto, pero esto lo puse, digamos, porque son los que van heredando las distintas estancias, que se van subdividiendo y mucho, ¿no? Bueno, San Juvencio llegó hasta tiempos más actuales, vos llegaste a conocerla cuando vos eras chico. De mi abuelo. Claro, cuando vos eras chico fuiste, pero también pasó mucho tiempo de que vos eras chico. Sí. Bueno, y después los distintos medios hermanos del bisabuelo de Álvaro fueron subdividiendo y vendiendo. Hoy quedan algunas pequeñas porciones de manos descendientes, pero no lo que era. Para ver lo que era les traje unos mapas también, como para no perder el ritmo. Miren, en esto se dividió lo de Calderón de la Barca, eran 4 grandes estancias. Zenón Calderón, la Dolores, que fue el primero que vendió. No hay nada en poder de sus descendientes, que son los Zimmerman Calderón de la Barca. Josefa Calderón de Casalins, en este catastro de 1864 todavía vivía y estaba casada con Domingo Casalins. Feliciana Calderón. La madre de los Zimmerman Calderón vive, tiene 102 años. Sí, vive 102 años. No, se vendió todo en la época del abuelo de ella. Francisca Calderón, que figura como soltera, después se va a casar con su cuñado, como les dije. E Isidoro Calderón, todo esto es Loma Alta, que todavía hoy es una sola estancia, ¿no? Estamos hablando de un catastro en 1864, estamos en el 2022 y es una sola estancia, ¿no? Un caso bastante inédito en la provincia de Buenos Aires. Los del pago son las lomas de Saraiva. Pero bueno, Loma Alta en términos catastrales. O sea, las lomas de Saraiva. No, vamos a ver. Cuando vamos a un catastro de 1930 vemos cómo está todo dividido entre los herederos de Feliciana, cómo lo de Zenón Calderón fue vendido a Huenques y a Filipelli, o sea, nada que ver con la familia, cómo lo de Josefa Calderón de Casalín se divide, y sigue acá, ¿ven? Loma Alta, enterito. Con la fundación. Y para terminar esto, yo le quiero dejar a Álvaro, que tiene el mensaje emotivo del final, porque somos así. No, ustedes, como hablábamos de campo, de caballos, de vacas, pensaban que éramos materialistas, pero en el fondo somos unos tiernos, Álvaro y yo, y le dejo a él el final de la exposición. Primero, este es un poquito el árbol genealógico de mi abuelo, ¿no? Yo de acá no lo alcanzo a ver bien, sí, pero sí, eso. Arriba están Domingo Belgrano y María Josefa González Casero, las madres, los padres de María Josefa Belgrano, hermana mayor del general Belgrano, que con su marido, José María Calderón de la Barca, lo llevan al general Manuel Belgrano cuando era joven a estudiar a España y permanecen durante el tiempo que él estuvo allá. Francisco Calderón de la Barca se casa con Feliciana Piñeiro. Hoy vimos ya la sentencia de los Piñeiros: Januario, Fernández, Ignacia Echeverría, Francisco Piñeiro, Manuela Fernández. Bueno, eso ya lo vieron. En otra de las puntas está Ramón Rodríguez, que les hablé, alcalde del Cabildo de Buenos Aires, que se casa con María Jiménez de Paz, con una genealogía bastante frondosa. Clemente López Osornio con Manuela Rubio, y ahí viene Pedro Nicolás Escribano, casado con Valeriana Rodríguez, hermana de Fermín Rodríguez. Bueno, y de ahí desciende mi abuelo, que está otro de sus antepasados, Juan Santos López Camelo, Lucía Escribano. Bueno, algo pasa, mi abuelo debe estar en... Bueno, y en definitiva, esa es la genealogía de mi abuelo, pero yo quería hacer, como para terminar la charla, esto lo puse en su memoria, porque Domingo Casalín fue mi abuelo y dueño de San Juvencio, en el rincón de Vielma, herencia de los Calderón de la Barca y Piñeiro. Se murió en 1954 cuando yo tenía 5 años. Y reconstruyendo su imagen, digo que era un patrón que se vestía en forma similar a la del personal, solo con bombachas y botas de mejor calidad.
su cercanía con la gente de trabajo no le hacía perder el respeto que todos le teníamos, celoso custodio de las tradiciones criollas, uno de sus cumpleaños, el único que recuerdo, además de una vaquillona con cuero, nos hizo probar carne de yegua. Los días de lluvia trenzaba cuero crudo, haciendo aperos y lazos con una increíble maestría. También dirigía una quinta con riego artificial y algunas hectáreas de frutales. Con sus 60 largos años, lo vi dirigir una yerba, él mismo de a caballo, con su sombrero de ala ancha y su chaleco. Enlazaba cada ternero con una puntería increíble. Lo iba llevando como de tiro, mientras dos peones pielaban al ternero enlazado, compitiendo en su destreza. Luego alguien capaba y alguien corría con una marca de hierro al rojo vivo. Pocas veces me llevó a caballo, algunas más en sulky. Siempre nos tratamos de usted, tata para mí, mi hijito para él. Fue un ejemplo de humildad, entereza y honradez. En el altillo del campo quedaron fracs y galeras de cuando era joven. Con esto... Dado la avanzada de la hora, nosotros no tenemos problema en contestar preguntas, pero están todos informados. Principalmente nosotros. Un agregado, un agregado, Marcos Míguez, cuando su padre Juan Gualberto, cuando se muere en su sucesión, deja 25 leguas de campo entre lo que era Magdalena y Puerto Dolores con las víboras, 50 propiedades en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que Juan Gualberto Míguez era un tipo sumamente rico también. Porque he escuchado versiones que decían que no era un tipo rico y que se había enriquecido a través de su matrimonio con Rita Valdegas y no tuvo nada que ver con eso. Otro dato así simpático del tema es que el Rincón de Todos los Santos era de Juan del Pozo Silva y que los descendientes de Míguez, que siguen teniendo cambios de Juan Gualberto, son en su mayoría descendientes de Juan del Pozo Silva, que fueron esas estancias en origen de ellos. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Yo podría comentar algo para los Míguez que por ahí me divierta. Antes llegaba Juan, era practicante del periodo del siglo XVIII, estaba en la estancia de los jesuitas y después se extendieron en dos estancias más hacia la zona de Tandil y Sierra de la Ventana. En las cartas almas mencionan constantemente a unos pulperos de origen indígena. Ambos pulperos se llamaban Juancho. El nombre Juancho era muy de uso entre los indios de la zona, digamos, como una denominación bastante común. Así que siempre pensé que era muy posible que Juancho se llamara Juancho más por recuerdo de esos indios que tenían las pulperías, eran pulperías ambulantes. Después les puedo decir que el carbón era porque hacían carbón, porque había islas de Carlos, y San Borombón porque había una estancia de portugueses antes en la esquina del río San Borombón, a mediados del siglo XVIII también, y que tenían el recorte el río San Borombón aparece y desaparece, como se extiende mucho, desaparece porque corre con muy poca agua y de golpe viene una cantidad de agua enorme. Entonces ellos le pusieron San Brandán, que es una isla del Mediterráneo, que aparece y desaparece. Entonces, si había un plano que estaba en el archivo de Río de Janeiro, que se quemó hace un par de años, lamentablemente, a donde figura San Brandán. De ahí viene San Borombón, que es una deformación natural de hoy día San Borombón es mucho más ancho que el Salado. Después de todos los canales que justo hay en la costa de la Simulacro. ¿Es por los guerreros o por Valeria es algo que tiene que ver, digamos, con los guerreros. ¿Cómo fue la sucesión del hijo?
Sí, Por ahí llega la red por una hija. Bueno, toda la historia famosa de Felicitas. A mí me quedó una idea muy buena, que voy a intentar hacer una tesis. La reforma agraria en esa zona es muy fuerte comparado con las zonas del norte, que eran más coloniales. Santa Fe, por ejemplo, también no. Eran hectáreas. Está muy muchas dividido. hectáreas. Muy dividido. Santa Fe se divide, pero ¿qué zonas son las que no claro, se dividen? claro, no, es más al norte, donde hay Corrientes, forma, Salta, Jujuy. Corrientes, Tucumán. No hay estas extensiones. No, yo quería decir algo de acá de Carlos María Girado, que no sobre Juancho. En realidad, Chascomús no es esto solamente. Chascomús no es esto solamente. Los Girados ocupaban gran parte del ejido, diríamos, ¿no? de todo lo que es el partido de Chascomús. Pero no pudimos estudiar nada más que estas tres por ahora. No sé si vamos a ir por más o vamos a trabajar con Carlos María para que nos ayude con el resto. Claro, No, que trabaje Carlos María. Por favor. Señores expositores, muchas gracias.